Dicen que hay corazones que jamás se rompen, solo se endurecen con el tiempo. Pero incluso la tierra más árida puede volver a florecer si la lluvia es la adecuada. En Monteclaro, un pueblo donde el aroma de los limones se mezclaba con el de los secretos bien guardados. Fue en ese escenario que la historia de doña Elena de la Rosa y don Ricardo Alcántara estaba a punto de comenzar, sin que ninguno de los dos lo supiera. El almacén La Tierra Fértil era más que un negocio, era el corazón palpitante de Monteclaro. Canastos de pimientos frescos, frascos de miel espesa y sacos de harina alineados como soldados formaban un tapiz de colores y aromas que daban la bienvenida a quien cruzara su umbral. En medio del bullicio mañanero, doña Elena movía los hilos con la autoridad tranquila de quien había aprendido a valerse por sí sola. Su cabello, castaño y reluciente, estaba recogido en un chongo firme, y las mangas de su vestido de lino, arremangadas. Había en ella una elegancia natural que no necesitaba joyas ni títulos para brillar. Hacía años, la traición de su esposo Pedro, que la había cambiado por una jovencita que apenas sabía hacer pan, había destrozado su mundo. Pero Elena no se derrumbó. El dolor, en lugar de consumirla, la moldeó. La hizo más fuerte, más sabia. Muchos en Monteclaro creían que su corazón estaba sellado al amor, endurecido por las cicatrices. Pero la verdad era otra, su corazón aún ardía, silenciosamente, como brasas bajo una gruesa capa de cenizas. ¿Podía una mujer traicionada volver a confiar? ¿Era posible que un alma marcada por el pasado encontrara consuelo en un pueblo lleno de habladurías? La respuesta, aunque aún no lo sabían, era sí. Porque el amor, cuando es verdadero, no respeta edades, ni orgullos, ni cicatrices. Simplemente sucede cuando menos se espera. Aquella mañana, Rosita Jiménez, hija de su vecina Lola, irrumpió en la tienda con la torpeza dulce de la juventud. Doña Elena, ya llegó el duque, dijo entre risas, casi tirando una caja de tomates. Elena soltó un suspiro divertido, sin necesidad de levantar la vista, para saber que Lola, su madre, estaría en ese preciso instante, intentando ser vista por el recién llegado. Pero había algo distinto en el aire de esa mañana. Una corriente casi imperceptible que Elena aún no sabía explicar. Como un susurro que no se escucha, pero se siente. Un presentimiento. Y fue justo entonces, mientras acomodaba los jitomates en el estante, que una voz masculina, profunda y cargada de un acento refinado, rompió el murmullo del lugar como una melodía desconocida en una partitura familiar. ¿Este aceite de oliva es tan puro como la dueña que lo vende? Elena se rió y, por fin, alzó la vista. Pensó que encontraría la cara familiar de algún cliente haciendo la broma de siempre. En cambio, se topó con los ojos oscuros y penetrantes de un hombre que, visiblemente, no pertenecía a Monteclaro. Don Ricardo Alcántara, el enigmático duque de 50 años. Viudo y con reputación impecable, irradiaba un aura de sofisticación y misterio que el tiempo solo había profundizado. Él sonrió, un gesto elegante y casi provocador. Y Elena, por primera vez en mucho tiempo, se sintió extrañamente vulnerable y vivaz. Sin saberlo, aquel sería apenas el primer roce.
El primer acorde de una historia que haría temblar los cimientos de todo el pueblo. Y en la distante joyería Alcántara, su sobrino Alonso. Un joven educado y cautivador esperaba su propio destino. Inconsciente de cómo sus vidas estarían a punto de entrelazarse. La brisa de Monteclaro no solo traía el aroma a azahar, sino también los chismes frescos. Esos que todas las madres esperaban y que todas las hijas fingían no haber oído. Don Ricardo Alcántara, el enigmático duque de las piedras preciosas, había llegado para quedarse, o al menos eso parecía. Viudo, adinerado y con fama impecable en los círculos más altos. Pero lo que más llamaba la atención era su edad, 50 años, elegante, curtido por el tiempo. Y con esa mirada que parecía leer el alma de quien se atreviera a sostenerla. Las ventanas del pueblo se abrían más seguido. Las muchachas pasaban frente al espejo con flores en el cabello. Y las familias acomodadas organizaban cenas improvisadas. Cada una más exagerada que la anterior, esperando atrapar al codiciado duque. Elena, desde su tienda, miraba todo con media sonrisa y el corazón, aparentemente, en calma. Rosita, su joven ayudante, reía al ver tanto alboroto. Doña Elena, ¿no le da curiosidad el duque? Todas andan vueltas locas por él. Elena se encogió de hombros con una calma que ocultaba la punzada de un recuerdo. Rosita, ve al baile. No todos los días llega la suerte al pueblo, y menos vestida de frac y con joyas verdaderas. ¿Y si no me gusta? Respondió la muchacha con ojos brillantes. Entonces, por lo menos vas a comer bien, dijo Elena con esa mezcla de sabiduría práctica y ternura que tanto la caracterizaba. Pero sus palabras eran una armadura. Una promesa silenciosa de no volver a bajar la guardia. En ese momento, una voz varonil, profunda y cortés interrumpió la charla. Entonces, ¿el secreto de la suerte está en el estómago? Elena se giró con calma. Ahí estaba él, don Ricardo. Alto, con el cabello gris bien peinado y ese acento refinado que hablaba de educación. Traía un abrigo elegante, pero sin presumir. Y sus ojos la miraban con una intensidad que la hizo sentirse vista y expuesta a la vez. La verdadera suerte, dijo Elena sin titubear, no tiene que ver con banquetes ni con riquezas. Tiene que ver con encontrar un alma que no te pese, ni te use. Sus palabras llevaban una sombra de amargura. Un eco de su propio pasado. Yo solo voy por los tamales de flor de calabaza. Gritó Rosita, sin filtro, provocando una risa genuina del desconocido. Él volvió a mirar a Elena. Y en ese silencio breve, algo cambió. Una chispa que ninguno de los dos pudo ignorar. Ya encontré lo que buscaba, murmuró, tomando un frasco de miel. Los productos naturales y bellos son mi debilidad. Sus ojos seguían fijos en los de Elena. ¿Y tiene usted nombre, caballero? Preguntó ella, sonrojándose sin querer. Ricardo Alcántara. Duque para algunos. Para otros, simplemente Ricardo. Y volveré, porque el corazón también necesita alimentarse. En cuanto salió, Rosita chilló emocionada. Doña Elena. Es él. El duque. El de verdad. No el de las novelas. Pero la emoción duró poco. En la puerta apareció Lola Méndez.
con un vestido demasiado apretado para ser decente y un perfume que llegaba antes que ella. ¿Ya se fue el duque?, preguntó con una mirada afilada. Sí, contestó Elena, sin expresión. No importa. Va a ser mío. Cueste lo que cueste, dijo Lola, antes de irse con aire de falsa victoria. Desde ese día, don Ricardo comenzó a aparecer todas las mañanas. A veces con pretextos ridículos, como buscar limones que huelan a verdad. Otras, solo para preguntarle a Elena su opinión sobre el clima. Como si confiara más en sus palabras que en los pronósticos. Elena, aunque se mostraba firme, sentía algo cálido en el pecho cada vez que lo veía. Luchaba contra eso. Contra la memoria de la última vez que creyó en alguien. Dígame, Elena, ¿usted cree en las segundas oportunidades?, preguntaba Ricardo, con voz suave y mirada honesta. Depende, decía ella, sin mirarlo. ¿Es para el corazón o para los negocios? Para ambos. Aunque creo que el primero me interesa más últimamente, contestaba él, acercándose apenas un poco más. Rosita era la chispa que los rodeaba. Se metía en medio, interrumpía, reía, sin filtro ni culpa. La tienda se volvió un lugar cálido. Más aún cuando el duque miraba a Elena con unos ojos que no sabían mentir. Él la ayudaba con los sacos de frijol solo para quedarse unos minutos más. Una parte de Elena quería rendirse, pero el pasado era una barrera difícil de derribar. ¿Era esto real? ¿Podía confiar de nuevo? Esa pregunta la perseguía cada noche. La tensión entre ellos era evidente. Y Monteclaro lo sabía. Los susurros crecían. Las miradas también. Y Lola. Lola lo miraba todo desde su ventana. Con los ojos entrecerrados y el alma envenenada. Ella no pensaba permitir que una mujer acabada le quitara lo que, según ella, le pertenecía. Para Lola, el duque era estatus, riqueza, poder. Y Elena, esa mujer que había renacido de sus cenizas, era su obstáculo. Esa noche, bajo un cielo morado y el viento soplando fuerte como un lamento, Lola tomó su decisión. Si el duque no la elegía, entonces lo haría con mentiras, trampas, con lo que fuera necesario. Porque en Monteclaro, el amor no siempre llegaba con flores. A veces, llegaba con puñales envueltos en sonrisas. En Monteclaro, donde los secretos se escondían entre las paredes de adobe y las promesas se decían con flores, la ambición podía vestirse de encaje y perfumarse de canela. Fue en ese ambiente, entre apariencias y suspiros, que la señora Lola Méndez comenzó a tejer la red que cambiaría el destino de todos. No era solo la riqueza del duque lo que la motivaba, era la rabia. La rabia de ver a Elena, la mujer acabada, la que había sido abandonada, ahora atraer la atención de un hombre tan codiciado. Era una afrenta personal, una humillación que Lola no podía soportar. Rosita, mi amor, susurró Lola con voz melosa, mientras alisaba el moño de su hija frente al espejo. ¿No te gustaría aprender algo útil? Digo, más allá de acomodar tomates en la tienda de doña Elena. ¿Útil?, preguntó Rosita con inocencia. Sí, algo que te sirva para tu futuro. El duque tiene una joyería. ¿Te imaginas aprender de él? Piedras preciosas, elegancia, negocios. Es otro mundo, hijita. Un mundo donde tú también podrías brillar. Rosita no entendía del todo la intención oculta de su madre. Para ella,
El duque era un hombre amable, interesante y con una sonrisa cálida. Si podía aprender algo y, de paso, hacer algo que enorgulleciera a Elena, a quien tanto admiraba, ¿por qué no hacerlo? ¿Y si le pido a don Ricardo que me deje ayudar? Preguntó Rosita, entusiasmada. Hazlo, dijo Lola, conteniendo la emoción. Y no te preocupes si doña Elena se pone celosa. Es normal. Las mujeres mayores a veces se aferran a lo que no les pertenece. Al día siguiente, don Ricardo entró al almacén como de costumbre. Elena sentía su llegada antes de que la campanilla sonara. Una extraña anticipación se había vuelto parte de su rutina. Señora Elena, saludó. Su tienda está tan perfumada como siempre. ¿Es menta o usted? Es albahaca, señor. Y no alimente más rumores, que en este pueblo las paredes tienen oídos y boca. Entonces Rosita se acercó, nerviosa pero decidida. Señor duque, quería preguntarle si podría aprender sobre piedras preciosas. Tal vez, ayudar un poquito en su negocio. ¿Aprender? Por supuesto. Me encantan las personas curiosas. Pero hay alguien mejor para enseñarte, mi sobrino, Alonso. Sí, dijo Rosita emocionada. Elena, en cambio, frunció el ceño. ¿Así que ahora me quiere robar a mi empleada, don Ricardo? No, señora, lo único que pienso robarle es su corazón. Elena enrojeció. Rosita soltó una carcajada. Doña Elena. Se sonrojó. Rosita, ve a ordenar la bodega, por favor. Desde ese día, Rosita empezó a visitar la joyería. Alonso le explicó los tipos de gemas, cómo se tallaban, y hasta le permitió pulir una piedra. Rosita aprendía rápido, y hablaba aún más rápido. Mamá, Alonso es muy amable. Pero no entiendo por qué el duque sigue yendo todos los días al almacén. Ya ni compra nada. Tú sigue yendo, hija. Aprende todo lo que puedas. Pero nunca olvides que en este mundo, el amor es para quienes saben tomarlo, no para quienes lo esperan sentadas detrás de un mostrador. Mientras tanto, Ricardo era cada vez más directo. A veces le ayudaba a colocar costales de frijol, solo para quedarse unos minutos más. Dígame, Elena, ¿usted cree en las segundas oportunidades? Depende. ¿Es para el corazón o para los negocios? Para ambos. Aunque creo que el primero me interesa más últimamente. Elena sentía el peso de su mirada. ¿Podía confiar? La herida de Pedro aún dolía, pero la sinceridad de Ricardo empezaba a romper sus muros. Y Monteclaro lo sabía. Los susurros crecían. Las miradas también. Y Lola observaba todo desde su ventana. Su plan estaba en marcha. Si el duque no la elegía, lo haría con mentiras. Porque en Monteclaro, el amor no siempre llegaba con flores. A veces, llegaba con puñales envueltos en sonrisas. Nada duele más que una mentira dicha con voz dulce, sobre todo cuando toca lo que más se ama. El cielo de Monteclaro amaneció cubierto de nubes densas, como si presintiera la tormenta que estaba por acontecer. El aire estaba espeso, cargado de murmullos, de sospechas, de un rumor que viajaba rápido, de casa en casa, sin detenerse en la verdad. Y justo al abrir la puerta del almacén La Tierra Fértil, doña Elena no se imaginaba que ese día no le rompería el corazón, pero sí le pondría a prueba el alma. El primer campanazo de la tragedia fue la llegada repentina de Lola Méndez. Entró con el rostro pálido, los ojos dramáticamente húmedos y la voz temblorosa, aunque demasiado proyectada para quien de verdad sufre. Elena, que ordenaba frascos de mermelada con su habitual esmero, sintió una punzada de inquietud.
La presencia de Lola en ese estado era un mal augurio. Elena, dijo Lola, conteniendo un sollozo exagerado, pero con una sombra de triunfo apenas perceptible en sus labios. Mi hija, mi pobre Rosita, no vendrá más. Tal vez, nunca más. Elena dejó de ordenar los frascos y giró lentamente, el corazón ya encogido por una premonición oscura. ¿Qué pasó? ¿Se enfermó? Lola bajó la mirada con falsa aflicción y luego la alzó como una actriz que sabía bien cuándo lanzar el golpe final. Su voz se volvió un susurro cargado de veneno. Está embarazada. Del sobrino del duque. O, del duque mismo, no lo sé con certeza. Pero alguien de esa casa, y es lo único que importa. Elena soltó el frasco que tenía entre las manos. El vidrio se rompió en 1000 pedazos con un estruendo seco, y con él, algo dentro de ella también se hizo añicos. La noticia la golpeó como un mazazo. No, no podía ser. La historia se repetía. La traición, la humillación, la vergüenza. Todo lo que había sepultado con tanto esfuerzo, resurgía con la crueldad de una pesadilla. No, susurró, llevándose una mano al pecho, sus ojos reflejando un dolor antiguo y renovado. Eso no puede ser. Yo tampoco quería creerlo, continuó Lola, sus palabras tejiendo la red de mentiras con pericia. Pero es así. El destino quiso que se repitiera tu historia, querida. Otra vez, una jovencita, otra vez, una traición. Lola vio el rostro de Elena, siempre sereno, ahora debatiéndose entre la rabia y la tristeza más profunda. No era solo Rosita, era su propia historia, su pasado, su herida abierta que ahora sangraba de nuevo. Y Lola lo sabía perfectamente y disfrutaba cada gota de su agonía. Mientras tanto, en la joyería Alcántara, don Ricardo notaba el ambiente extraño. Su sobrino Alonso estaba serio, inquieto, distraído. La ausencia de Rosita era palpable. ¿Dónde está Rosita?, preguntó el duque, extrañado de no verla desde la tarde anterior. Alonso suspiró, la angustia marcada en su joven rostro. Dicen que está embarazada. ¿Que fui yo, o tú? No lo sé. El rumor se esparció como fuego, y ella no ha salido de casa. Ricardo palideció. Su mirada se endureció como diamante bajo presión. La calumnia era un golpe bajo, no solo a su reputación, sino al incipiente vínculo que estaba construyendo con Elena. ¿Tú?, preguntó con firmeza a Alonso. Por supuesto que no, exclamó Alonso, indignado. Ni siquiera me he atrevido a tomarle la mano. El duque montó su caballo de inmediato. No pidió escolta. No necesitó permiso. Solo galopó, con el rostro endurecido por la furia y el corazón ardiendo de una determinación férrea. Sabía que Lola estaba detrás de esto, y su ira era tan fría como un témpano. La casa de los Méndez estaba en un silencio sepulcral. Rosita, sentada en la cama, lloraba en silencio mientras sostenía un pañuelo arrugado. La culpa y el miedo la asfixiaban. Cuando don Ricardo entró, ella alzó la vista como una niña atrapada en una mentira que no pidió. Con los ojos hinchados y el rostro marcado por el remordimiento. Rosita, dijo él, con voz firme pero suave, arrodillándose a la altura de la muchacha. Dime la verdad. ¿Quién te obligó? Rosita rompió en llanto,
su voz quebrada por el arrepentimiento. Mi mamá me dijo que si no decía eso, me sacaría de la casa. Que era por tu bien. Que Elena no te convenía, que tú deberías fijarte en mí. Pero yo no quiero mentir. Yo no estoy embarazada, señor. Yo solo quería aprender. Nada más. Ricardo tomó sus manos con ternura, un gesto de consuelo y promesa. No temas, pequeña. Yo me encargaré. Esto se va a terminar hoy. Rosita sintió, aún temblando, pero con un alivio profundo en su corazón. La verdad, al fin, había sido liberada. Mientras tanto, en el almacén La Tierra Fértil, Elena seguía en silencio, sentada tras el mostrador, con la mirada perdida en el ventanal. El vidrio roto de la mermelada aún esparcido en el suelo era un eco silencioso de su corazón hecho pedazos. Revivía la traición de Pedro, la humillación, la sensación de no ser suficiente. La voz de Lola la había herido en lo más profundo, reafirmando viejos miedos. Lola, con paso triunfante y un falso aire de compasión, llegó de nuevo. Su sonrisa victoriosa delataba el placer que le causaba el sufrimiento de Elena. Sabía que esto sería duro para ti, dijo, sentándose sin ser invitada. Pero tal vez fue lo mejor. Al fin y al cabo, los hombres siempre buscan juventud. Ya te lo hizo Pedro, y ahora don Ricardo, ¿no será que el problema eres tú? Elena no respondió. Por dentro, una tormenta rugía. La rabia, la tristeza y una humillación insoportable la ahogaban. Estaba a punto de explotar, de gritar, de derrumbarse por completo. Pero antes de que pudiera hablar, la campanilla de la puerta sonó con fuerza, y esta vez, el sonido fue diferente. Anunciaba una entrada, no una visita. Don Ricardo entró con pasos firmes, con el polvo del camino aún en su capa y el fuego de la justicia en sus ojos. Su presencia llenó el pequeño almacén, haciendo que el aire se tensara. Lola se levantó de golpe, fingiendo sorpresa, su rostro contorsionado en una máscara de falsa inocencia. Elena, en cambio, se quedó inmóvil, como si el mundo hubiese dejado de girar. La visión de Ricardo allí, con esa intensidad en su mirada, la dejó sin aliento. Eso es una mentira. Tronó su voz, haciendo que hasta los frascos de aceitunas en los estantes temblaran. El almacén, acostumbrado a los murmullos y el suave murmullo de las ventas, vibró con la fuerza de su indignación. ¿Disculpa? Alcanzó a decir Lola, con un hilillo de voz, su fachada de dulzura resquebrajándose. Tú sabes muy bien de qué hablo, continuó Ricardo, avanzando con pasos lentos pero seguros, acorralando a Lola con cada palabra. Manipulaste a tu hija. La obligaste a mentir. Sembraste dudas en la mente de la mujer que amo, solo porque no pudiste aceptar que ella me conquistó sin siquiera intentarlo. Elena alzó la vista con asombro. ¿Había oído bien? ¿La mujer que amo? Las palabras de Ricardo eran un bálsamo inesperado, una luz en la oscuridad de su dolor. Eso no es cierto, replicó Lola, roja de rabia, intentando aferrarse a su última mentira. Rosita lo confesó. Está embarazada. Rosita me lo dijo todo. Interrumpió el duque, su voz implacable. Está avergonzada, rota, pero limpia de culpa. La única culpable aquí eres tú, Lola Méndez. Por tu envidia. Por tu ambición.
El silencio cayó como un telón pesado en el almacén. Lola, acorralada, retrocedió un paso. Su mirada se cruzó con la de Elena, buscando compasión, piedad. Pero no encontró más que una profunda y helada decepción. «Lárgate de este lugar», dijo Elena por fin, su voz firme, aunque teñida de una tristeza amarga. «No vuelvas a pisar este suelo con mentiras en la boca. Este almacén es limpio, y tú no lo eres». Lola se fue sin mirar atrás, sus pasos resonando en la calle empedrada. Tragándose su derrota entre murmullos y miradas juzgadoras de los pocos curiosos que habían sido atraídos por la conmoción. Había perdido, y el pueblo lo sabía. Entonces, Ricardo se acercó a Elena. Lentamente. Con respeto, pero sin temor. Se hincó en medio del almacén, rodeado de canastas de naranjas, sacos de arroz y frascos de miel. Parecía un caballero en su castillo, pero no pedía poder, pedía algo mucho más valiente, un corazón. «Elena», dijo, su voz ahora suave, quebrada por la emoción, pero cargada de una sinceridad que disipaba toda duda. «Sé que dudaste. Y no te culpo. Ya te fallaron antes. Ya te hicieron pensar que el amor era una trampa. Pero yo vine a romper esas cadenas». Ella intentó contener las lágrimas, pero ya era tarde. Sus ojos, húmedos y brillantes, hablaban por ella, revelando la tormenta de emociones que la embargaba. «No tengo joyas para ofrecerte», continuó Ricardo, con la mirada fija en los ojos de Elena. «Pero sé mirar una gema cuando la tengo frente a mí. Y tú, Elena de la Rosa, eres la más valiosa que he visto en toda mi vida. Has enfrentado el abandono, la soledad, los juicios, y aún así, sigues aquí. De pie. Sonriendo. Amando». Intentó hablar Elena, pero la voz no le salía. El nudo en su garganta era demasiado grande. «Te amo», dijo él con una certeza que resonó en cada rincón del almacén. «No por lo que haces, ni por cómo te ves, sino por lo que eres. Por cómo defiendes a los tuyos. Por cómo cuidas hasta el alma de una muchacha que no es tu sangre. Por cómo me miras cuando crees que no me doy cuenta». Elena rompió en llanto. Lágrimas largas, silenciosas, que rodaban por sus mejillas. No eran de tristeza, sino de alivio. De gratitud. De la liberación de una carga que había llevado por años. Su corazón, antes cubierto de cenizas, ardía ahora con una llama viva y poderosa. «Ricardo», susurró ella, su voz apenas un hilo. «Yo también tengo miedo. Pero hoy entendí que el amor verdadero no grita, no hiere, no obliga. Solo llega y se queda». Él se puso de pie y le tomó las manos. «¿Entonces, me dejas quedarme?». Ella asintió. Y por primera vez en mucho tiempo, sonrió sin reservas. Una sonrisa que iluminó el almacén más que cualquier sol. El pueblo de Monteclaro, tan dado a las habladurías, no tardó en enterarse. Pero esta vez, los rumores llevaban otro tono. El tono de un amor que renació entre ruinas. De una verdad que se impuso a la mentira. Y que nadie, ni siquiera el pasado, podría volver a derrumbar. Monteclaro amaneció distinto. Las campanas repicaban con más brillo, el pan olía más dulce, y hasta el cielo, de un azul limpio, parecía celebrar algo que aún no se anunciaba del todo,
pero que todos ya sospechaban. La noticia del compromiso entre doña Elena de la Rosa y don Ricardo Alcántara corrió por el pueblo más rápido que una tormenta de verano. Algunos no daban crédito. Otros sonreían con ternura. Y unos cuantos, como era de esperarse, torcían los labios en señal de envidia. Lola Méndez no salió de casa en 3 días, consumida por la derrota y el fin de sus ambiciones. Dicen que se casan en la plaza, murmuraba una vecina en el mercado. Que será abierto a todo Monteclaro. Como si el amor verdadero no necesitara puertas cerradas ni títulos de nobleza para celebrarse. Y así fue. La boda, sencilla pero hermosa, tuvo lugar una tarde dorada, bajo un arco de flores silvestres que los propios vecinos ayudaron a tejer. Elena vestía de blanco marfil, con un diseño sobrio que resaltaba su elegancia natural. Su cabello, recogido con flores frescas, le daba un aire de reina sin corona. Ricardo, de traje oscuro y mirada luminosa, no dejaba de observarla, como si aún no creyera que ese milagro era suyo. Sus ojos reflejaban no solo amor, sino una profunda gratitud por la mujer que había liberado su corazón. Cuando el sacerdote preguntó si aceptaban compartir sus vidas, Elena no respondió con palabras, sino con una mirada que decía todo: sí al amor, sí a la segunda oportunidad, sí a él. Ricardo deslizó el anillo en su dedo, y el toque de su piel fue una promesa silenciosa de que nunca más la dejaría. Tras los aplausos, vino la fiesta. El pueblo entero bailó. Las señoras lloraban con pañuelos perfumados y los niños corrían entre los manteles llenos de pan dulce, arroz con leche y flores de papel. La alegría era palpable, un contagio de felicidad que Monteclaro no veía en mucho tiempo. Pero más allá del festejo, lo que más conmovía era la transformación silenciosa que Monteclaro había presenciado. Elena decidió mantener el almacén La Tierra Fértil, ahora más vivo que nunca. Con nuevas estanterías, más productos locales y un rincón de lectura con tazas de té para quienes necesitaban un respiro. La tienda se volvió no solo un negocio, sino un punto de encuentro, de consejos, de risas. Un verdadero corazón palpitante en medio del pueblo, donde las historias eran compartidas con la misma honestidad que se vendían los productos. Ricardo, aunque continuó supervisando su empresa de piedras preciosas, halló en ese almacén el tesoro más grande. La rutina compartida, las pequeñas conversaciones con clientes, los paseos al atardecer tomados de la mano. El duque de antaño se convirtió en el esposo presente, en el hombre feliz que encontraba en lo sencillo todo lo que su fortuna jamás le dio. Su sonrisa era más genuina, su mirada más serena. Y Rosita, que volvió a trabajar con doña Elena, brillaba con luz propia. Aprendía rápido, hablaba con dulzura y ya no dejaba que nadie, ni siquiera su madre, decidiera por ella. Se había convertido en un ejemplo de la verdad que, mesmo su opresión, siempre encuentra su camino. Fue durante una tarde cualquiera que Ricardo y Elena anunciaron una nueva sorpresa. Rosita se comprometería con Alonso, el sobrino del duque. Un joven amable, inteligente, que se había enamorado de su honestidad desde el primer día. Monteclaro volvió a hablar, pero esta vez, con ilusión. Dicen que fue Elena quien les dio su bendición, comentaba una anciana en la plaza. Y que hasta lloró de emoción. Fíjate tú, la vida sí recompensa a los que no dejan de sembrar amor. Con el tiempo, Elena y Ricardo se convirtieron en más que una pareja feliz.
Fueron ejemplo. Fueron inspiración. Y su historia, que comenzó con cicatrices y silencios, se volvió leyenda viva entre los corredores del pueblo. El almacén, ya con paredes decoradas por retratos de bodas y cartas de agradecimiento, se volvió símbolo de algo mucho más grande que ventas o mercancías. Se volvió símbolo del renacer, de la segunda oportunidad, de la verdad que, al final, siempre prevalece. Porque en Monteclaro aprendieron que el amor verdadero no llega en la juventud perfecta ni con promesas vacías. Llega cuando dos almas maduras se encuentran y deciden caminar juntas, sin mirar atrás. Y así, con cada nuevo amanecer, mientras abrían la puerta de su tienda o compartían un pan caliente en la mesa de siempre, Elena y Ricardo recordaban lo más importante: que la riqueza real no se guarda en cofres, sino en el corazón de quien sabe amar sin miedo. Muchas gracias por haber escuchado esta historia hasta el final. Esperamos de corazón que te haya tocado tanto como a nosotros al narrarla. Nos encantaría saber tu opinión. ¿Qué fue lo que más te gustó? ¿Desde dónde nos escuchas? Cuéntanos en los comentarios, leemos cada uno con cariño. Si esta historia resonó contigo, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like como muestra de apoyo. Eso nos motiva muchísimo a seguir creando más relatos llenos de emociones. Gracias por estar aquí. Que tengas un día maravilloso. Y ojalá nos encontremos en la próxima historia.